número 1. Hey Jude. Hey Jude, don't be afraid. A finales de 1968, John Lennon y su entonces esposa Cynthia Powell pasaban por un complicado divorcio que afectaba gravemente a su hijo de 5 años, Julian Lennon. Paul McCartney, que se consideraba en ese momento como el tío espiritual del joven, se propuso componerle y regalarle una canción para animarlo. El título original de la canción era Hey Jules, y años después, cuando fue incluida en el álbum blanco, cambió el nombre a Hey Jude porque sonaba mejor. John Lennon siempre pensó que la canción estaba dedicada hacia él, ya que claramente se sentía identificado en las palabras de consuelo y apoyo que le transmitieron durante la separación de su ex esposa. No fue sino hasta 20 años después de su creación que Paul contó la razón verdadera por la que fue compuesta. La canción tiene una duración de 7 minutos y 11 segundos, lo que la convierte en una de las canciones más largas de los Beatles. Sin embargo, esta duración inusual en una canción pop de la época complicaba mucho su selección para la radio, así que se tuvo que realizar una versión más corta para que las emisoras no se negaran a transmitirla. En 1996, Julian Lennon, ya con 33 años, pagó 25,000 libras en una subasta por las notas de grabación de Hey Jude, al igual que compró algunos objetos de su padre. Su manager declaró que estaba reuniendo estos objetos que él consideraba reliquias familiares por razones personales. No cabe duda que Hey Jude es una de las canciones más icónicas que destaca la habilidad de la composición de Paul McCartney y su capacidad para transmitir emoción y consuelo al mismo tiempo que se ha vuelto una canción inmortal que ha sido y seguirá siendo interpretada en todo el mundo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estos temas. Hasta la próxima.